Enviamos un fraternal saludo a todos nuestros hermanos en el extranjero que nos ven a través de la internet. Queremos expresar que el deseo de nosotros es edificarles a través del servicio que en esta iglesia local se realiza. Y es nuestra oración de que el mensaje que en esta mañana compartiremos pueda traer aliento, pueda traer consejo a cada una de sus vidas. Quiero, iglesia, invitarles a la carta de Santiago, capítulo 1. Estudiaremos a partir del versículo 18 hasta el versículo 25. Y nuestro tema se titula Vivamos la palabra de Dios. Vivamos la palabra de Dios. Santiago, capítulo 1, del versículo 18 al 25, dice lo siguiente. Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén, hermanos. ¿Cuántos años tiene usted de ser creyente en Cristo? ¿Cuántos mensajes ha escuchado a lo largo de su peregrinación cristiana? ¿Se ha puesto a pensar en esto? ¿Ha considerado en alguna ocasión el hecho de reflexionar sobre su andar espiritual y sobre la importancia o la transformación que estar en contacto con la palabra de Dios ha traído a su vida? Santiago hablaba a gente como usted y como yo, y era alguien que sabía identificar los problemas espirituales que a veces adolecen los creyentes. Como era común en aquel tiempo del inicio de la iglesia cristiana, que muchas personas se agregaran a la obra de Dios y conociesen así a Cristo como su Salvador personal. Por el libro de Hechos sabemos de que el Evangelio avanzó rápidamente en sus inicios. Y ya en el libro de Hechos capítulo 6 se nos habla de por lo menos 8,000 personas componiendo la iglesia de Jerusalén. Pero Santiago, como un hombre sabio, como un mensajero de Dios, en poco tiempo logró percibir una debilidad que a veces surge entre los creyentes.
de oír, de escuchar largo tiempo y repetidas veces el mensaje de Dios, pero sin que éste haga los efectos necesarios para nuestra propia transformación espiritual. Es por ello de que yo en esta mañana, con la ayuda del Señor, hermano, tengo el buen deseo de recordarme a mí mismo, así como a ustedes, de la importancia de poner en práctica en nuestro vivir diario el mensaje del Señor. Quiero que este pasaje bíblico nos lleve a responder 3 preguntas que haremos en esta hora. En primer lugar, preguntémonos, interroguémonos, iglesia, ¿cuál es la obra inicial de la palabra de Dios en los creyentes? Versículo 18. Dice Santiago que Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Noten las palabras del escritor. Dice acá de que la palabra de Dios es el instrumento del Espíritu Santo para llevarnos a la conversión, para tener una relación personal con Dios, para que allí se opere el milagro de la regeneración y aquel pecador pueda recibir una vida nueva. Ese instrumento que Dios usa, que es su palabra, hermano, revela nuestra verdadera condición espiritual. Es por la Escritura que sabemos de que nosotros, antes de tener a Cristo en nuestra vida, estábamos muertos en delitos y pecados. Es que por ella nosotros sabemos que estábamos destituidos de la gloria de Dios, y que de acuerdo a la enseñanza de Juan capítulo 3 versículo 18, estábamos bajo condenación porque no habíamos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces la palabra revela nuestra condición espiritual, pero al mismo tiempo esta palabra nos conduce al Salvador, a nuestro Señor. Porque Pablo, escribiéndole a Timoteo, le recordó lo siguiente. Le dijo: Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces la Escritura, cuando nos hace ver nuestra condición espiritual, nos hace poner nuestra mirada en el Señor para recibir así el perdón y la vida eterna. Entonces, hermanos, es esta palabra la que contiene demandas que son hechas por el Señor a aquellos que le pertenecemos. Porque entendamos lo siguiente, que esta escritura tiene que ver con el hombre de Dios, con la mujer de Dios. Porque un no creyente, de acuerdo a la enseñanza bíblica, no logra comprender el mensaje espiritual de la Biblia. Pablo dice que el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu, porque ellas, las cosas espirituales, se disciernen cuando un hombre tiene en su vida la presencia del Espíritu Santo. Un no creyente es incapaz de cumplir los mandamientos de Dios porque carece en su interior del poder para obedecer lo que Dios ha establecido. Y también un no creyente desiste en someterse a la palabra de Dios porque ella señala su pecado y le llama al arrepentimiento, y eso no le gusta a la mayoría de personas. Entonces, si nosotros somos el pueblo de Dios, hermanos, esta palabra tiene que tener una relación vital con usted y conmigo. La Biblia debe ser nuestro alimento espiritual.
La Biblia tiene que tener prioridad sobre toda tradición u opinión humana. La Biblia debe guiarle a usted a tomar sabias decisiones. La Escritura debe modificar sus actitudes erróneas, debe corregir sus acciones pecaminosas y conducirle a la práctica de una vida de moral elevada y una vida de piedad demostrada a través de las buenas obras. Ahora fíjense que Santiago nos hace ver la conversión espiritual conectado con el efecto de la palabra de Dios en nuestra vida. Versículo 19. Entonces dice Santiago, por esto, en otras palabras, ya que esto ha sucedido en su vida, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Vino a Sócrates, el gran filósofo y educador griego, un joven, pidiéndole que le enseñara oratoria. El joven trató de persuadir al filósofo por largo tiempo. Y cuando al fin aquel hombre filósofo pudo hablar, le informó al joven que tendría que cobrarle el doble. ¿Por qué una cuota doble?, dijo el joven. Y le contestó el famoso maestro. Es que debo enseñarte 2 ciencias, le dijo. Primero, cómo guardar tu lengua. Y segundo, cómo usarla. Santiago aquí está diciendo que nosotros los creyentes debemos tener una disposición plena para oír, pero una prudencia especial para hablar, y al mismo tiempo tratar de controlar nuestras emociones de modo que la ira no vaya a llevarnos al pecado y ofender a otras personas a causa de ideas que no han sido bien pensadas y que están motivadas por el enojo más que cualquier otra cosa. Entonces, hermanos, la obra inicial de la palabra de Dios es llevar al pecador a la conversión a Cristo. En segundo lugar, preguntémonos, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios? Cuando uno está sentado adelante, puede percibir de alguna manera el efecto que la palabra de Dios está teniendo en la vida de los que están escuchando. Y desde acá uno puede ver que algunos, a la hora de que uno predica, están hablando. Otros están mandando mensajes. Hay otros que están acá con cuerpo, pero su mente anda allá por la Vía Láctea y andan allá. Se percibe cierta actitud de los creyentes hacia la palabra de Dios. Ahora Santiago tiene algo que decirnos en el versículo 21. Dice el versículo 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Aquí está la actitud que cada uno de nosotros deberíamos mostrar ante la palabra de Dios. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y dice Santiago, la cual puede salvar vuestras almas. La enseñanza escritural es la siguiente, hermanos. Para que la palabra de Dios produzca fruto en una persona, es necesario que tal persona limpie el terreno, que en este caso es su corazón, para que aquella palabra produzca un efecto positivo. Porque aquí dice Santiago que hay que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia para poder recibir la escritura con mansedumbre. Pero vamos a Santiago. Estamos en Santiago, perdón. Vamos a la carta de Pedro, allí bien cerca.
capítulo 2, versículo 1 y el inicio del versículo 2 voy a leer. Para que la escritura produzca fruto en una persona, tal persona debe limpiar, purificar su propio corazón. Dice Pedro en capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuándo un creyente desea la palabra de Dios? Cuando ha hecho lo primero, cuando ha limpiado el terreno de su vida, cuando su corazón ha sido purificado de todo aquello que le estorba para oír la voz de Dios. Vamos a Santiago nuevamente. La parábola del sembrador, mis hermanos, ilustra el efecto de sembrar la palabra de Dios en diferentes corazones. Vamos a recordar esta parábola. Dice la Biblia que cuando el sembrador salió a sembrar, una parte cayó junto al camino. Jesús dice que esos son los que oyen la palabra, la oyen, pero luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra que fue sembrada en sus vidas. Aquellos sobre los que la semilla cae sobre piedra son las personas que están en los sermones con gozo, les gusta el mensaje, les parece atractivo. Quizás despierta en ellos cierta curiosidad y dice la Biblia que creen por algún tiempo, pero que en el tiempo de la prueba se apartan y ya no se interesan más por la Biblia, no se interesan más por su vida espiritual. Hay un tercer tipo de terreno y es aquella semilla que cae sobre espinos. Y dice Jesús de que son aquellos que oyen el mensaje, pero que son de repente ahogados por los afanes, por las riquezas y los placeres de la vida, y no dan fruto, nunca se involucran en la obra, nunca trabajan en el ministerio del Señor. Son gente que vive tan afanada por lo material que se les olvida el mandamiento a la carta a los Colosenses, que si hemos resucitado con Cristo, pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero gracias a Dios que también esta buena palabra, la semilla del Señor, cae en buena tierra, y dice Jesús que son los que oyen y retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia al 30, al 60 y al 100 por uno. Hermanos, amigos, un espíritu humilde acompaña a toda persona en quien Dios obra. Porque Santiago dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En una exposición bíblica, y estoy hablando en una exposición bíblica, hermano, donde el predicador basa sus argumentos y comentarios en lo que dice Dios. En una exposición bíblica se tiene que considerar que es Dios quien nos habla mediante su palabra. Dios nos habla por su palabra para cumplir diferentes propósitos. A veces el Señor, hermanos, por su palabra nos consuela y nos anima. Quizás durante la semana hemos enfrentado diferentes luchas. Nuestra salud se ha visto quebrantada, nuestra familia ha estado en problemas, tenemos preocupaciones que agobian y cansan nuestra mente, y la ansiedad nos ha invadido y venimos al servicio y Dios nos anima. A veces la Escritura guía, aconseja a los creyentes, les indica el camino a seguir ante ciertas decisiones, pero a veces tenemos que decirlo. A veces la palabra de Dios es pesada.
Porque reprende, corrige las actitudes, las acciones, el modo inadecuado y pecaminoso de comportarnos, y sentimos de que aquella palabra cincela nuestro endurecido corazón y tiene que hacer obra en nuestra vida. Pero cualesquiera sea el propósito con el que Dios nos envíe su palabra, debemos tener un espíritu humilde para decir: Señor, tú me estás hablando, tú quieres tratar conmigo, y soy yo el que debo cambiar, y entiendo a través de lo que tú dices de que hay en mi vida cosas que no son del agrado tuyo. Entonces eso debe acompañar a cada uno de nosotros, hermanos. Un espíritu humilde cuando oímos la palabra de Dios. En tercer lugar, ¿qué espera Dios de quienes escuchan su palabra? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué espera Dios de usted? ¿Qué espera Dios de mí? Cuando oímos su palabra, ¿qué espera? Vayamos a la Escritura, versículo 22 hasta el 25. Dice Santiago lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago explica que aquellos que oyen se dividen en dos categorías. Número uno, él le llama a ellos, la primera categoría son oidores, así, literalmente. Simples oidores. En los tiempos antiguos, hermanos, se consideraba a una persona un oidor a aquel que asistía a las conferencias y nunca llegaban a ser discípulos. ¿Cuál es la comparación que hace acá Santiago en cuanto a un oidor? Miren que él lo compara como a alguien que ve su rostro en un espejo, de acuerdo a lo que dice el versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Qué es lo que Santiago dice? Bueno, está tomando una actividad común de sus días, mirarse en un espejo. En el caso de nosotros hay personas que tienen incluso, hermanos, espejos que son más altos que ellos y se ve perfectamente toda la persona. Pero en aquel tiempo los espejos no eran de vidrio. En aquel tiempo eran de metal. A veces era cobre, a veces era estaño y en ciertos casos era plata. Es decir, que la imagen de la persona no se veía con claridad. Por eso tenían que pulir aquellos materiales para que pudiese reflejar un poquito y la persona pudiera contemplar cómo estaba su figura. Eso es lo que dice Santiago acerca de los que oyen la Escritura. Y son solo eso, oidores. Es como una gente que así leve y de forma pasajera mira y considera la palabra, pero no le pone el debido interés a ella. Dirá alguien, ¿quién es un oidor? Bueno, aquí van algunos ejemplos. Bueno, un oidor es aquel que lleva largo tiempo escuchando el Evangelio y todavía no es salvo. Un oidor es aquel que tiene muchos años en la vida cristiana, pero sigue igual de amargado, igual de mentiroso e igual de rebelde. ¿Quién es un oidor? El que siendo creyente tiene un novio inconverso o una novia inconversa. ¿Quién es un oidor? El que solo abre su Biblia el día domingo
¿Quién es un oidor? El que sale enojado por el mensaje predicado en vez de salir edificado. ¿Cuál es el resultado de ser un oidor? Santiago lo dice en el versículo 22. Dice que un oidor se engaña a sí mismo. Ahí está claro, hermanos. Y no tan solamente oidores, dice Santiago, engañándoos a vosotros mismos. La persona que oye vagamente el mensaje de Dios no siente la necesidad de cambiar. Cree que está bien así como está y que no hay nada que modificar en su vida. No es honesto, pero está bien. Vive una vida desordenada, pero está bien. Y por el contrario, es de aquellas personas que busca señalar el pecado de otros, no considerando su propio pecado, pero es un oidor. Y la vida va bien. Vive lleno de orgullo, hermanos, creyendo que basta cumplir un deber religioso una vez a la semana para estar bien con Dios. No, oyente, no es así la cosa. Y no es lo que Dios espera de usted. Dios espera la siguiente actitud, de acuerdo al versículo 22 y 25 en adelante. Versículo 22 dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra. Y es un mandamiento, no una sugerencia, no un consejo, no una opinión, es un mandamiento. Sed hacedores de la palabra. Hermanos, el Señor Jesucristo enfatizó en su enseñanza la necesidad de practicar la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Acompáñenme a los siguientes pasajes. Mateo 7, versículo número 21. Jesús dijo lo siguiente: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bajen su mirada al versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Otro pasaje, Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 27 y 28. Dice lo siguiente: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Miren qué bonito. Aquellas personas trataban de alabar a su mamá. Él dijo: no, es más bienaventurado aquel hombre, aquella mujer, que cuando oye mi palabra, la pone en práctica en su vida, en sus relaciones, en todo aquello que hace, en todo aquello que realiza. Bueno, me dirá alguien: ¿y yo qué tengo que hacer? Bueno, vamos a citar algunos ejemplos prácticos. ¿Qué tiene que guardar usted? Vayamos a la Biblia, recordemos las cosas. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Vamos a hablar a los casados. ¿Qué tiene que hacer? Versículo 3.
¿Y no es la palabra de Dios, pues? Dice el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Es clara la Biblia, hermanos? Es clara la Escritura. Como estamos en la carta a los Corintios, ahí va para los jóvenes. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. ¿Qué tenemos que obedecer? ¿Qué tenemos que practicar? Aquí están algunos ejemplos. Dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Si va a buscar a alguien, no ande buscando filisteos incircuncisos allá. Mejor busque un fellito de los de aquí, hombre. Amén, hermano. Pero es probable que ese fellito le dé buena vida, hombre. ¿De qué le sirve allá un todo bien parecido, guapo, alto, chele, ojos de colores? Y solo golpeando le va a pasar y con otras mujeres, ¿no? Amén, dice el hermano Julio. Vamos a la Biblia, pues ¿qué más nos dice Dios? Vaya. Hay que hablarle a los hombres. Y yo soy uno de los que me voy a hablar aquí mismo. Colosenses 3, hermanos. ¿Qué vamos a practicar? Cosas sencillas, ¿no? Colosenses 3, 19. Vamos a ver. Dice Dios por su palabra. Colosenses 3, 19. Maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres. Y nos conocía el Señor, ¿verdad? Y no seáis ásperos con ella. Sí, hermano. Aquí hay, como dicen, un dicho, hay que ponerle la mano en la conciencia. Pero no es la mano en la conciencia. Hay que ver lo que Dios dice y obedecerlo. Galán, péguenmele a mi esposo. Vea el versículo anterior. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. ¿Saben qué desea uno de hombre de su esposa? Respeto. Las mujeres piensan que los hombres somos como animales, que lo único que nos interesa es sexo. No es así. Un hombre desea de su mujer respeto ante todo. Y eso es lo que Dios le dice que usted debe hacer. No sea de las mujeres que manipulan al pobre hombrecito y lo hacen bailar en un solo pie al pobrecito. No sea de las mujeres que su marido le da una orden y ellas hacen lo que quieren. Si él es el que Dios ha confiado como líder de su casa, obedézcale. Y cuando no esté de acuerdo, lleve eso a oración y hable con él sabiamente. Pero Dios no la ha puesto a usted para llevar los pantalones de la casa. Lo ha puesto a él. Y si usted no anda los pantalones puestos, aunque sea alguien, préstele pantalones, pero póngaselo. No, hermanos, debemos ser firmes y seguir lo que Dios dice por su palabra. Galán, que a mis padres le están hablando. Pero ahí está otro versículo para usted. Versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en lo que les dé la gana. No dice así la Biblia. En todo, porque esto agrada al Señor. Los jóvenes a veces no quieren hacerle caso a sus padres. Pero uno de papá tiene algo que ustedes no tienen, es experiencia de vida. Y eso no lo tienen, muchachos. Ustedes no tienen el discernimiento que uno de papá tiene. Y por ello uno de padre da consejos a sus hijos porque busca el bien de ellos.
Así es que, hijos, obedezcan. Es que mi papá es aburrido. Sí, pero cuando madure usted se va a dar cuenta que no es aburrido su papá. Le ama tanto su mamá, su papá, que le cuida de una manera especial y no quiere su ruina. Bueno, como estamos en agosto, vamos a la carta de Juan. Sí, hermanos, aquí hay para todos y para todo. No se preocupe. Primer carta de Juan 2:15. Vamos a hablar aquí. Vamos a leer del 15 al 17 lo siguiente. Primer carta de Juan 2:15 al 17. Dice Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace, no el que oye, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Quiere nuestra bendición. Pero nuestra bendición está ligada con la obediencia y la práctica de su palabra. Santiago concluye su mensaje en la porción que hemos leído diciendo que aquel que practica la Escritura diariamente en su vida será bienaventurado en lo que hace. La vida le va a marchar mejor, las cosas le van a salir bien, porque su voluntad estará en armonía con la voluntad de nuestro amado y gran Dios, que es nuestro Padre. ¿Cuál es la conclusión? Somos llamados a practicar en nuestra vida la Sagrada Escritura. Si usted era un oidor, que Dios obre por su espíritu en su corazón, para que a partir de hoy se convierta en un hacedor y nuestra vida glorifique a Dios. Inclinen su rostro y vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, hemos leído un texto de casi una antigüedad de 2000 años. Pero nos conoces de tal manera, Dios mío, que es como si estuviésemos, y así es, escuchando estas palabras escritas para el día de hoy. Señor, yo te alabo, porque tú siempre obras por tu palabra. Y gracias, Señor, porque aquellos que nos sometemos a ella, recibimos tu bendición. Señor, en esta mañana, yo quiero en nombre de esta congregación suplicarte, Dios, que nos ayudes a no ser más oidores, sino hacedores de tu santa verdad. Señor, que esto sea una realidad en la vida de la juventud, la vida de las mujeres y hombres que componen esta iglesia local. Y Dios, ayúdanos a todos para que esta palabra, Dios mío, penetre en lo más hondo de nuestro ser y empecemos a hacer los cambios pertinentes para glorificar tu santo nombre. Que, Señor, en esta mañana, si hay personas acá que no han creído el mensaje, que probablemente han oído por algún tiempo ya, que el Espíritu de Dios usa esta palabra predicada para traerlos a la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amado amigo, Dios quiere obrar en su corazón.
Pero como hemos dicho, se requiere un espíritu humilde para recibir esta palabra. Dios dice a través de ella que no hay ninguna persona justa. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero esta misma escritura nos enseña que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarle, para perdonar sus pecados. Y hoy le invita a ser salvo. ¿Quiere usted entregarle su vida a Cristo? Levante su mano en alto en señal de que su corazón decide confiar en Él como su Salvador. Si usted nunca ha tomado esta decisión, Dios le invita, Dios le llama a tomar la decisión más importante de su vida. Este llamado es para aquellos que solamente han estado oyendo el mensaje de Dios y no han hecho nada para hacer cambios en su vida. No, amigo. No, hermano. La Biblia no nos ha sido dada para informarnos solamente. Ha sido dada para transformarnos. Y esta palabra tiene que estar allí en su corazón. Y en esta mañana usted puede pedirle perdón a Dios por ser tan indiferente a su escritura. Porque tantas veces le ha hablado probablemente Dios para corregir algo en su vida y usted no lo ha hecho. Ya está imponiendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Es tiempo en esta mañana de volver a Dios y pedirle perdón por nuestras faltas y rebeliones. Si hubiese en esta hora una persona que quiere creer en Jesucristo como su Salvador personal, puede hacerlo. Hemos leído de que el mundo pasa y sus deseos, y solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios quiere su bendición eterna y por ello le llama. Por última vez, hay alguien que se pone en pie o levanta su mano en alto en señal de que quiere confiar en Jesucristo para su salvación personal. Hoy puede hacerlo. Bien, si no lo hay, vamos a ponernos en pie, vamos a orar y vamos a quedar despedidos así en esta mañana. Quiero también informar a los jóvenes que están conmigo en un discipulado que a las 2:30 con mucho gusto estaremos iniciando la clase correspondiente a este día. Oramos, Padre, te damos las gracias, Señor, porque hemos podido estar reunidos en tu casa. Gracias por la comunión de los santos. Gracias, Señor, por la bendición de alabar tu nombre a través de cada parte del servicio que hemos concluido. Señor, bendice nuestras almas. Alimenta nuestros corazones, Dios, y permite que esta escritura hable y haga cambios en nuestro ser diaria y continuamente. Protege, Señor, a cada creyente que se ha de retirar y bendíganos ricamente en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes o buenos días, que Dios les bendiga.